Vladimir a la una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una con José Antonio Perela, quien es autor del libro Ellos vivieron en el país por venir. Estamos hablando un poco que ese país que tú propones en la novela es un país distinto al del pasado y al del presente. ¿Qué lo hace distinto? ¿Dónde está el cambio cualitativo que se produce para que Venezuela de 2040 en adelante o en esos días por allí sea distinta? Y ojalá yo la pueda ver y todos podamos verla. Y todos podemos verla. Mira, ante todo, el estamento democrático del país. Ante todo eso. ¿Existirá la MUDI aquí allá, el PSUV? Uno no sabe, ¿no? Bueno, probablemente sí, quién sabe. Pero ojalá que sean evolucionados y dignos de ese país. Si evolucionan y si se dignifican, sin duda serán una parte importante de las fuerzas políticas de ese país. Pero tienen que evolucionar a algo más digno, a algo más democrático, a algo más institucional, en donde las instituciones del Estado tienen que funcionar de manera independiente, porque solamente allí es donde se van a encontrar los equilibrios que garanticen la dinámica democrática. Entonces, desde el punto de vista de institución de Estado, ese país en el que yo sueño es un país con independencia auténtica de poderes. Ahora, ¿qué pasa en la mente del venezolano para que trabaje para ese cambio de país? O sea, mira, ¿qué es lo que ocurre en tu novela? Si eso se aborda, ese tema, o sea, ¿cuáles son los cambios que se dan? O sea, mira, interesante tu pregunta. Yo soy un fiel creyente que cuando la evolución se dé, y probablemente esa evolución se dé a través de un cambio de sistema político y probablemente a través de un cambio de gobierno, ojalá este gobierno pudiera entender y evolucionar hacia esto que yo te voy a plantear. Yo creo que en el momento en que el Estado empieza de ser gigante, empieza a reducirse, empieza a hacerse más eficiente, por un lado, y por el otro lado, la empresa privada, seria y digna, ¿ok? Porque obviamente hay de todo, pero la empresa privada seria y digna, que es la única que va a tener espacio aquí en ese país, empiece a crecer, va a haber una dinámica social de transferencia. La gente que en este momento depende del Estado, la gente o bien porque es empleado público o bien porque depende del Estado por dádivas o por misiones o por regalías o por limosnas, en ese instante en que esa gente deje de depender del Estado, pero por el otro lado empiece a recibir una oferta de una empresa privada pujante, seria y creciendo, va a haber una movilización social, Vladimir. Eso va a ser automático. La gente va a tener que ir a trabajar. Y una vez que la gente empieza a trabajar, insisto, en una empresa digna y con un trabajo digno y adecuadamente bien remunerado, se empieza a generar una transformación en la psiquis del ser humano, del venezolano. Cuando tú escribiste ese libro, ¿te guiaste en algún ejemplo particular de otro país? ¿No pensaste en otro país? No. Yo he tenido la oportunidad de estudiar y de vivir también por relativamente cortos lapsos de tiempo en diversos lugares del mundo. Y la vida me ha permitido también viajar y conocer. No, es Venezuela. Esto no se parece a nada que no sea Venezuela. Es nuestro país y es con los venezolanos. Cuando los venezolanos empiecen a verse obligados a emplearse y cuando entren en una dinámica positiva del trabajo, el trabajo va a ser el milagro, Vladimir, porque no hay nada más dignificante en la vida y tú lo sabes. Tú eres un hombre que toda la vida ha trabajado, así como yo. No hay nada que más dignifique que el trabajo. Que haber trabajado, que haber tenido una jornada de trabajo y haber hecho lo mejor que pudiste. ¿Qué pasa Eso va a sanar al venezolano que hoy en día está esperando dádivas. ¿Cómo es tratado en esa novela? Ellos vivieron el país por venir. El tema de la corrupción. En ese país por venir no hay corrupción. No, ese país por venir no es un país perfecto. Y en la novela está claramente especificado. Tanto no es un país perfecto, que además nunca lo vamos a tener. Es que el ser humano no es perfecto y no puede ser nunca lo vamos a tener, tanto que no es un país perfecto, que hacia el final de la novela se propone un cambio. Pero en ese país. De ese país que estoy describiendo. ¿Por qué? Bueno, porque es que tiene que evolucionar. Claro. Y en la novela se plantea que hay una suerte de
paralización de la evolución política, y yo lo critico, porque yo creo que el movimiento político de búsqueda de mejora tiene que ser constante, y en ese país tiende a quedarse estático. ¿Ese país tiene Fuerzas Armadas? Ese país tiene Fuerzas Armadas en los cuarteles. Tiene Fuerzas Armadas en los cuarteles, haciendo su auténtico deber. Ese país tiene a una diáspora que regresa. Que regresa. Ya son los hijos de la diáspora, seguramente. Bueno, y probablemente no. Algunos vienen. No, porque tampoco tanto. Estamos hablando de que eso puede ser dentro de 20 años. ¿Ok? O sea que, sí, eventualmente nuestros hijos que tienen 20 y tantos años pudieran perfectamente ser parte. Además, acuérdate, ese es un país que requiere del concurso de todos los venezolanos, que requiere del concurso de más de un venezolano, y aquí sí quisiera invertir un poquito de tiempo, que va a ser mejor que el que tenemos ahora y que el que tuvimos antes, Vladimir. Porque el venezolano de hoy en día, y más el venezolano que va a tener la responsabilidad de reconstruir este país, es un mejor venezolano. Mucho más austero, mucho más sufrido, porque tanto nosotros que estamos en Venezuela y que sufrimos todos los días las penurias de estar acá, como aquellos que emigraron y que sufren terriblemente lo que implica la migración, nos estamos curtiendo, ¿sabes? O sea, no hay mal que por bien no venga. Bueno, en mi opinión no. Y si hay algo que vamos a resultar de este proceso tan doloroso es eso, un mejor venezolano, un venezolano mucho más forjado, mucho más sufrido. Y ese va a ser el venezolano que entiende lo que es perder cosas y no tener comida y no tener medicina y sentirse extranjero y hacer cosas que jamás hubiera pensado que iba a hacer. Ese venezolano en su país, en reconstrucción, va a ser la bujía fundamental de ese proceso de reconstrucción. En ese libro, en ese país del futuro, ese país por venir, José Antonio Perella, se habla de petróleo. ¿Qué rol juega el petróleo? El petróleo, allí? Sí se habla de petróleo y es tan importante como el turismo. Y es tan importante como la actividad privada. Es decir, el petróleo es importante hoy y será importante por muchísimos años. Pero en ese país por venir, en absoluto es más importante que, por ejemplo, el turismo. Hay un capítulo entero que le dedico al turismo y que además, ojo, insisto, es Venezuela. Describo una playa en Margarita, además describo cómo se llega a ese país. Uno de los aportes que espero dar fundamentales en el libro no es solamente describir ese país, sino explicar en cada ámbito las cosas que se hicieron para llegar a ese país. ¿Y esa novela tiene un final feliz? Esa novela tiene un final interesante. Un final interesante. No necesariamente feliz. Yo creo que sí, claro. Es feliz, pero ante todo es interesante. Es auspiciador. Y cuidado si no tiene feliz, porque si se trata de un país, si no tiene final, perdón, quise decir, porque si se trata de un país, los países no tienen final. Sí, y yo creo que lo estamos viendo, ¿verdad? Pareciera que a esto que estamos llegando ahora jamás hubiéramos podido llegar. Y fíjate, llegamos y aquí estamos tú y yo hablando y podemos respirar y podemos tomar agua. Puede ser mejor y también puede ser peor. Puede ser peor también. Puede ser peor. ¿Cuáles son las lecciones que tú extraes de esa novela para ti en lo personal? ¿Qué te dejó escribir esa novela? Bueno, para mí fue un proceso de catarsis extraordinaria. Yo pude desahogar allí a través de la crítica, en casi todos los casos crítica constructiva, todo aquel sentimiento de rabia que tengo por lo que le han hecho a mi Venezuela. ¿Quién fue la primera persona que leyó la novela, los escritos, los interesante. Una doctora, una doctora que me asesoró un poco con los temas médicos, porque como en toda novela... Hay una enfermedad. Hay varias enfermedades. Y ella me asesoró. Es una novela que tiene mucha investigación en todos los ámbitos detrás. O sea, todas las cifras que allí se plantean, por ejemplo, en el sector salud, que hay un capítulo que se dedica a eso, camas por habitantes, o en el sector de seguridad, que hay bastante invertido en temas de seguridad, número de policías por habitante, índices de criminalidad, todas esas cosas que yo planteo son todo un resultado de una investigación importante que se hizo. ¿Cuál es el secreto, José Antonio, para empezar una novela y terminarla? ¿Y cómo hacer para que todo cuadre y un capítulo no diga, bueno, pero este tipo, ¿cómo va a aparecer si ya se murió en el capítulo anterior? Sí, interesantísimo. A mí me pareció esto una experiencia transformadora para mí. Y fue transformadora el día en que el personaje principal femenino hizo algo en la novela, que no puedo decir qué,
hizo algo en la novela que yo jamás hubiese pensado que iba a hacer. Y cuando lo hizo, yo hice una exclamación además con una grosería en el medio, cuando lo hizo y me di cuenta que no podía borrar lo que hizo y cambiarlo, ahí yo entendí la potencia que es escribir. Ese personaje cobró vida. Eso exacto te iba a decir. Y así como ese personaje cobró vida, todos cobraron vida y yo no podía predecir lo que la evolución de la escritura iba a ser. Eso convirtió eso para mí en una experiencia transformadora y claro, ya estoy escribiendo el segundo libro que además me apasiona. Robándole tiempo a mi vida, ¿no? Una vida intensa laboral, una vida intensa familiar, pero bueno, de vez en cuando cuidado, me escondo si más bien le está ahí. dando calidad a tu vida, no robando. Exactamente. José Antonio, te agradezco mucho Gracias que hayas venido, por bien tu interesante. Bueno, muchísimas gracias. Editorial 4Ps, ¿no? Editorial 4Ps es una editorial. ¿Son 4 y es Ps una o 4P? 4Ps porque es proyectos, la primera P, para el país por venir. De ahí vienen las 4Ps. Y esta fundación cumple o va a cumplir con el objetivo de divulgar las cosas que allí se proponen para que ojalá algún día algún político serio que realmente ame este país pueda sumar algunas de las ideas allí expuestas para su propio proyecto. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias. Hacemos una pausa luego de escuchar a José Antonio Pérez, el autor del libro Ellos vivieron el país por venir. Y vamos a conversar con José María de Viana. Vamos a hablar de educación, que tiene que ver también con la novela, fíjate tú. Hubo una sincronicidad allí. Ya regresamos.